Recuerden que una función trascendental es aquella que no es algebraica. Entonces aquí tenemos una función trascendental, tenemos una función logarítmica, un logaritmo neperiano, un logaritmo natural. Bueno, muchachos, observen. Los logaritmos naturales tienen su argumento, ¿ok? Así como lo están escuchando, tienen su respectivo argumento. Y aquí está su argumento. Vamos a respetar ese argumento que tienen estas funciones logarítmicas. Este es el argumento del logaritmo. Muy bien, aquí está el argumento. Y lo vuelvo a repetir. Aquí tenemos el argumento. Entonces, a ese argumento del logaritmo natural, porque el logaritmo natural en sí, aquí lo tengo. Esta es la función logarítmica y este es su argumento. El argumento entonces sería u. Vamos a llamar ese argumento u. U va a ser igual al argumento. ¿Y quién es el argumento? El logaritmo de otro argumento. El logaritmo del logaritmo. Aquí está. Aquí tenemos entonces el argumento. Nótese que aquí tenemos el argumento de esta función logarítmica. Otra vez aquí tenemos que visualizar el argumento. Un logaritmo natural nunca va a estar ahí solito, pues siempre va a tener su argumento consigo. Entonces aquí tenemos el logaritmo natural, pero de su argumento. El argumento del logaritmo es el logaritmo de x. Bien, entonces muchachos, todavía no voy a derivar, todavía no. Lo que voy a hacer es estructurar esta función que vemos aquí, lo hacemos de esta manera. Y va a ser igual al logaritmo natural de este argumento. Y hemos llamado al argumento, lo hemos llamado u, ¿sí? Logaritmo natural de u. Muy bien, nos quedaría de esta forma, ¿sí? Observen esta estructura. Tengo y igual al logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural de u. Y aquí observamos que el argumento de este logaritmo es u. Ahí está su argumento, miren, ahí está su argumento. Perfecto. Entonces vamos nosotros a elaborar, o vamos a derivar, mejor dicho. Vamos a derivar, o vamos a usar esta estructura, ¿sí? Y a partir de esta estructura, como lo es y igual logaritmo natural de u, nosotros vamos a encontrar la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos piden. Nosotros debemos determinar la derivada de y, recuerden, la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que nosotros debemos determinar, derivada de y con respecto a x. Ahora quiero que ustedes me digan, ¿puedo determinar directamente a partir de y igual logaritmo de u la derivada de y con respecto a x? No, no se puede determinar directamente la derivada de y con respecto a x. ¿Saben por qué? Porque no está la variable x presente aquí. Hay ausencia de la variable x. Entonces, como hay ausencia de la variable x, ¿qué debemos hacer? Y ojo con esto, porque esto lo vamos a ver más adelante en ecuaciones diferenciales. Entonces, un tema que se llama ausencia de variables x y ausencia de variable y. Entonces, en este caso, muchachos, hay ausencia de la variable x. No está presente aquí. Lo que tengo es la variable u. Entonces, como hay ausencia de la variable independiente, que es la variable x, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo usar? Bueno, debemos utilizar la regla de la cadena, así como lo escuchan. Entonces, vamos a utilizar la regla de la cadena aquí, pues, para poder hallar la derivada de y con respecto a x. Entonces, usando la regla de la cadena, ¿pero por qué vamos a utilizar la regla de la cadena? Porque no está presente la variable x y nosotros queremos derivar es con respecto a x. Y tengo aquí u, entonces está ausente. Entonces simplemente van a usar la regla de la cadena y lo hacen de esta forma. Consideran un producto de dos derivadas. Entonces aquí la primera derivada está conformada por la derivada de y con respecto
a la variable nueva que hemos introducido por ahí, que sería u. Y aquí sería la derivada de esa variable u con respecto a la variable que nosotros queremos, la variable que está allí ausente, que sería la variable independiente, la variable x. Entonces tenemos que tener presente el producto de estas dos derivadas. Entonces ya saben, la derivada de y con respecto a u lo obtienen a partir de y igual logaritmo de u. Y la derivada de u con respecto a x lo obtienen a partir de u igual logaritmo de x. Y eso sería todo. Entonces lo que hay que determinar es dy de u y du de x, nada más. Y luego lo multiplican aquí, bueno, lo someten a un producto. Y esa sería la derivada de y con respecto a x, y eso sería todo. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente sería determinar la derivada de y con respecto a u. Ya saben, derivada de y con respecto a u a partir de y igual logaritmo de u. Entonces, muchachos, aquí tengo y igual al logaritmo natural de u. ¿Y necesito qué? Necesito la derivada de y con respecto a u. Entonces, a partir de y igual logaritmo natural de u, vamos a determinar la derivada de y con respecto a u. Entonces aquí, observen, la derivada de y con respecto a u va a ser igual, miren, cuando se trata de un logaritmo natural, aquí tengo su argumento ubicado. Muy bien, cuando se trata de buscar la derivada de un logaritmo de su respectivo argumento, obviamente, la derivada va a ser igual a lo siguiente. Observen, sería 1, o sea, el inverso, 1 dividido entre el argumento multiplicado por la derivada de ese argumento. ¿Sí? Perfecto. Entonces la derivada de y con respecto a u va a ser igual a 1 entre el argumento. ¿Quién es el argumento aquí? U. Y aquí multiplicamos por la derivada del argumento. ¿Quién es el argumento? Nuevamente pregunto, el argumento es u. Entonces la derivada de y con respecto a u va a ser igual. Aquí coloco 1 entre u y yo pregunto, ¿cuál es la derivada de u? Bueno, esto es como si yo les preguntara la derivada de x. La derivada de x, la derivada de y, bueno, la derivada de r, la derivada de s. ¿Quién es la derivada de u con respecto a u? Señores, la derivada de u viene siendo 1. ¿Saben por qué? Te lo voy a explicar aquí pasito a pasito. Observen. Si yo tengo, por ejemplo, la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? Bueno, la derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque x está elevado a la 1. 1 baja por x, 1 menos 1 es 0. X a la 0 es 1 por 1, 1. Ahora, si yo tengo u está elevado a la 1. Entonces, la derivada de u a la 1, ya se sabe que aquí el exponente baja. Nos quedaría 1 por u. 1 menos 1 será 0. U a la 0 es 1 por 1, 1. Entonces, la derivada de u sería 1, señores. Entonces, la derivada de y con respecto a u va a ser 1 por 1, 1. 1 entre u. Tal como observan allí. 1 entre u. Entonces, aquí tengo la derivada de y con respecto a u, es 1 entre u. Entonces, ya buscamos o ya determinamos la derivada de y con respecto a u. Sí, la derivada de y con respecto a u ya está calculada, ya está determinada. Muy bien. Aquí está, derivada de y con respecto a u, ya está lista. Ya fue determinada. Vamos a determinar ahora la derivada de u con respecto a x, y esto lo hacemos en base o a partir de u igual logaritmo de logaritmo. Entonces, vamos a considerar por aquí u igual logaritmo, u igual al logaritmo natural. Ya saben, estas funciones logarítmicas tienen que tener un argumento. Entonces, el logaritmo natural de ¿quién? De su respectivo argumento, que sería el logaritmo natural de x. Entonces, a partir de u igual logaritmo de x, vamos a hallar ¿qué vamos a determinar? La derivada de u con respecto a x, ¿sí? Vamos a determinar la derivada de u con respecto a x. Bueno, muchachos, ya ustedes saben
que este logaritmo natural tiene su argumento, y este es su argumento. Este es su argumento. Entonces, muchachos, ya saben, necesito determinar aquí la derivada de u con respecto a ¿quién? Con respecto a x. Aquí puse una interrogativa. Muy bien, esto es lo que hay que determinar, la derivada de u con respecto a x. Y sí podemos determinarla con respecto a x porque aquí esta función está en x. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, a partir de u, ya saben, vamos a determinar la derivada de u con respecto a x. Bueno, ya ustedes, por si se dan cuenta, tengo aquí que derivar un logaritmo. Y la derivada de un logaritmo se desarrolla de esta forma. La derivada de u con respecto a x, entonces, como tengo aquí un logaritmo, sería la derivada de este logaritmo sería 1 entre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, muchachos, ¿quién es el argumento? ¿Quién es el argumento de este logaritmo natural? Un logaritmo natural de x. Entonces, ya saben, se lo voy a poner por aquí. El argumento sería ¿quién? Lo que está aquí resaltado. Miren, el argumento sería el logaritmo de x. Ese es el argumento. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 1 entre el argumento. Entonces, ¿quién es el argumento? Logaritmo natural de x. Por la derivada, ¿sí? La derivada, esta comillita o apóstrofe significa o representa la derivada. Por la derivada de ¿quién? Del argumento. Entonces, ¿quién es el argumento? Logaritmo natural de x. Lo que vamos a procesar a continuación serían solamente las derivadas, nada más. O sea, vamos a desarrollar esos elementos que estén sometidos a estas comillitas, estos apóstrofes. En otras palabras, vamos a desarrollar solamente las derivadas. Este logaritmo de x no está sometido a ninguna derivada, por lo tanto queda así. Procesamos aquí solamente donde están esas comillitas, nada más. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 1 sobre el logaritmo de x, que es lo mismo que yo diga el inverso del logaritmo de x, multiplicado por la derivada del logaritmo de x. Muy bien. Aquí, ¿quién es el argumento del logaritmo que tengo aquí? Tengo logaritmo de x. ¿Quién es su argumento? X su argumento. Aquí está. X es el argumento, el nuevo argumento de este logaritmo que tengo aquí. Entonces decimos, la derivada de este logaritmo natural sería 1 entre este otro argumento, ¿sí? Otro argumento, vamos a llamarlo así, otro argumento entre este argumento, o este argumento nuevo que vemos aquí, multiplicado por la derivada de este otro argumento. Le voy a poner así para diferenciarlo con el otro argumento que tengo acá, ¿sí? Por la derivada de este otro argumento que tengo aquí. Muy bien, muchachos. Aquí tengo. Perfecto, ahí está. Entonces, miren, aquí la derivada entonces de u con respecto a x va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de x, que multiplica a 1 entre este nuevo argumento. ¿Quién es el nuevo argumento que está aquí? Que lo voy a descifrar, lo voy a identificarlo de esta forma, como esta A, R, G. Ahí está. ¿Quién es el nuevo argumento ahora? El nuevo argumento sería simplemente x. Bien, entonces 1 entre este otro argumento, que sería x, por la derivada de este nuevo argumento, que sería x. Entonces, miren, la derivada de u con respecto a x va a ser igual 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 sobre x. Recuerden que solamente voy a desarrollar donde estén las derivadas, nada más. Voy a procesar donde estén, voy a procesar los elementos donde estén sometidos, que estén sometidos a una derivada. Entonces, muchachos, voy a procesar solamente aquí, porque nos dicen la derivada de x. Entonces, lo demás queda
igual como está. 1 entre el logaritmo de x por 1 entre x por la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? 1. Y esto yo lo podría ver como, esto lo podría ver como, miren, esto lo podría ver así. Debajo de este 1 hay un 1. Y esto lo podría ver de esta forma. Como son fracciones, por decirlo así, serían entonces una multiplicación arriba lineal. 1 por 1 por 1 sería 1. Y abajo 1 por x por logaritmo sería x por logaritmo natural de x. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre x por logaritmo natural de x. Muy bien. Aquí tengo la derivada de u con respecto a x. Derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a x, ya está listo. Entonces nosotros vamos a calcular ahora la derivada de y con respecto a x, bueno, o mejor dicho, a obtener bajo esta estructura la derivada de y con respecto a x. Entonces, muchachos, observen, la derivada de y con respecto a x va a ser igual ¿a quién? A este producto de derivadas. La derivada de y con respecto a u. ¿Quién es la derivada de y con respecto a u? Aquí lo tienen. 1 sobre u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Aquí está, derivada de u con respecto a x. Sería 1 sobre x por logaritmo natural de x. Ahora vamos a devolver el cambio de variables. ¿A quién llamamos u? Entonces, ¿quién es u? Aquí tengo u. U va a ser igual al logaritmo del logaritmo natural de x. Entonces, muchachos, miren, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a este producto, que sería 1 entre u, 1 entre u. Pero ya saben que u es igual al logaritmo del logaritmo. Logaritmo de su argumento, pues. El logaritmo del logaritmo natural de x. Recuerden que este es el argumento del logaritmo. Multiplicado por 1 entre x por el logaritmo natural de x. Muchachos, hemos determinado la derivada de esta función con respecto a x. Pero, miren, esto también lo podríamos ver como, mire, como son fracciones, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Podemos multiplicar linealmente los numeradores y los denominadores. 1 por 1 sería 1. Y abajo sería x por logaritmo natural de su argumento x por el logaritmo natural de su argumento logaritmo natural de x. Muy bien, muchachos. Y eso sería todo, ¿sí? Recuerden que no pueden combinar aquí estos logaritmos. Bueno, esto también corresponde a una propiedad, pero ya ustedes, si quieren, lo dejan así o lo siguen desarrollando, no sé, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta esta parte. Bueno, muchachos, entonces se me cuidan. Nos vemos. Chao. Hasta luego.